el capital sindical, ni el capital empresarial, ni el capital vinculado a los movimientos sociales o a las ONGs. La primera es porque en alguna parte ponerle límite a las especies, porque si no hay una pérdida de control lógico sobre la noción de especie. No podemos multiplicar ad infinitum la noción de capital y hacer un uso tan extensivo de la noción, porque eso ya es hacer un uso descontrolado de la noción. Pero hay una razón empírica. Empíricamente hablando, en Estados Unidos, en Francia y en Chile, no me pronuncio por México porque no tengo el dato empírico, tampoco me pronuncio por Brasil, pero ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en Chile, existen individuos existen muy pocos individuos que poseen como capital inicial, capital sindical. Muy pocos. En Chile son Manuel Busto y creo que hay otro más, digamos, son escasísimos. Por lo tanto, usar un caso empírico para fundamentar la pertenencia a una especie no me parecía empíricamente apropiado. ¿Y Lula? ¿Ah? Lula. Pero por eso dije, así no me pronuncio. Pero tampoco podemos caer bajo la evolución óptica de Lula. Porque Lula, por supuesto, un gran sindicalero, pero no por eso necesariamente es una categoría pertinente, incluso en Brasil, no estoy seguro. Puede que en Brasil sí, pero en Estados Unidos no, y en Francia tampoco. Había una manera de resolver esto construyendo una categoría atrápalo todo, cachol, que era lo que sea, pero sigo sin conocerme, es la noción de capital asociativo. ¿Ah? Para incorporar dentro a capital que se origina en sindicatos, a capital que se origina eventualmente en empresas y a capital que se origina en ONGs y movimientos sociales. El problema es que son demasiado distintas las cosas que están metidas en esa misma noción. ¿Ah? Veo poca conexión entre capital vinculado a los movimientos sociales y al capital vinculado a las empresas, por decir algo. Y meter todo eso bajo una misma categoría me producía demasiado ruido lógico. Pero es una pregunta abierta. ¿Ah? Sigo pensando que son más bien pocos los individuos de la ONG, muy pocos, con capital inicial. Son muy pocos realmente, muy pocos. Y respecto del capital universitario son muchos. En Chile son caretas. Es decir, la cantidad de ministros que fueron dirigentes universitarios en Chile, en dictadura sobre todo, es enorme. Enorme. Esa sí que es una categoría súper pertinente, en Francia también. Por ahí hay una dimensión de volumen que es muy importante. Y ojo, en el caso, ahora podríamos estar presenciando, pero hay que seguirlo en el tiempo. Con todo el proceso estudiantil del año 2011 en Chile y del año 2012, hay un capital que se origina en una combinación entre dirigencia estudiantil y movimiento social. Ahí hay un capital que se está formando. Vamos a ver cuán pertinente es, como tal. Yo tiendo a pensar que ese capital que se origina en la interacción entre dirigencia estudiantil y movimiento social, si no pasa por la mediación de un partido, no va a operar. En Chile. La expresión sería se va a desmonetizar, o va a haber un fenómeno de descapitalización de los acciones. Pero es una pregunta abierta, se responde empíricamente al final. ¿El movimiento verde en Europa? Pero el movimiento que es en Francia no. Yo estoy hablando de 5 países, no hablé de más. En la literatura no hay más. Si la pregunta es por los alemanes y por Conventil, claro que sí, existen. Pero esos movimientos que en la literatura se le conocen no como verga, se le conocen como no izquierda libertaria, tienen una distribución, de las tres grandes fuerzas políticas de nuevo tipo que han surgido en Europa Occidental en los últimos 20 años, la más débil es esa. La más exitosa es lo que se conoce como la nueva derecha radical. Le Pen, Infortune en Holanda, George Hayden en Austria. Ese es el éxito. Los Tea Party en Estados Unidos. Esos son los que, digamos, popularmente, los que la llevan.
Esa es la nueva fuerza más exitosa. Y la tercera son las fuerzas regionalistas. Con respecto al último que dice, ¿no tendría que también capital religioso como otro? No como tal, no creo, no nuestra cultura. Probablemente es una pregunta, yo también tengo abierta la pregunta sobre capital étnico. En países fuertemente fragmentados, étnica y religiosamente, es probable que tenga importancia. Es muy probable. Pero eso hay que verificarlo. Yo no sé si, una pregunta que me hice harto, yo no sé si el poder que hoy día constatamos de Evo Morales se debe porque el capital inicial, que fue el de él, era étnico, o porque él tenía trayectoria en el partido de izquierda. No sé qué es lo que manda ahí. Pero esa es una pregunta que se tiene que responder empíricamente. En relación con eso, me pareció súper interesante la presentación y con lo último que decía, ¿cómo? Me imagino son así como la tipo ideales, ¿no? Pero ¿cómo logras diferenciar un capital de otro? Porque es lo mismo decías con Evo o con cualquiera, uno puede pensar en, no sé, Goldman, que viene del mundo empresarial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites o cómo estableces estas diferencias? Y después, todos estos son capitales iniciales, pero ¿qué pasa una vez que están como dentro del campo? ¿Son los mismos capitales que empiezan a validar? Evolucionan. De hecho, lo que pasa es de que un mismo individuo, incluso en un momento inicial, un mismo individuo puede partir con más de una especie. Hay individuos que pueden ser tecnopolos y además beneficiarse de una alta concentración de capital de notoriedad. Eso puede ocurrir. Pero además, es que es muy importante, yo voy a explicar cómo se rastrea esto. Además, a medida que los individuos van, como se dice, haciendo carrera en el campo, los individuos van cambiando. No es lo mismo el individuo que fue diputado solo una vez, que el individuo que fue diputado, senador, ministro. Esos individuos primero van ampliando su superficie social, pero además van acumulando en el contexto de la ocupación de más de una posición, van acumulando distintos tipos de recursos, ¿no? Y eso es lo que los hace más o menos poderosos. Además, hay dos preguntas adicionales que hacerse sobre eso. Habría que hacer la pregunta de los individuos que salen del campo y que es dramático. La muerte en política, contrariamente a lo que se dice en el lenguaje común y corriente, los muertos en política sí existen. Sí existen. Cuando uno dice, no existe la muerte en política, es mentira. Hay muerte en política y eso existe. Y es muy interesante estudiarlo. Eso como es el fenómeno de término de carrera. Por la vía de una derrota electoral y después el tipo que ha votado, no, obviamente. Pero hay una pregunta previa. Aquí estamos hablando de las carreras políticas exitosas. Aquí estamos hablando de los países que lograron entrar al campo político. La pregunta que habría que hacerse, empíricamente además, es mostrar cuántas carreras fueron abortadas antes. ¿A cuánta gente no le resultó? Y ahí yo les garantizo, son muchísimos. Aquí estamos viendo los exitosos. Estos son los países que lo lograron. Y que a pesar de haberlo logrado, bueno, podemos morir. Pero imagínense todo aquel contingente gigantesco de tipos que acariciaron alguna vez la idea de hacer política y no les resultó. Hay varias maneras de rastrear, ¿no? Habría que rastrear, por ejemplo, a todos los individuos que fueron candidatos a diputados una vez y perdieron. Y nunca más subieron y hacer estudios de caso. Yo dirigí una tesis en la Católica, en magíster en ciencia política, de los candidatos derrotados de la derecha. Y era bien interesante porque muchos de ellos eran financiados por las empresas. Además, ahí estaban conectados, eran gerentes o subgerentes, y que muchos de ellos se llegaron a correr el riesgo de acompañar a un país que era favorito. Y la pregunta es, ¿por qué están gastando tiempo? Por eso, si uno sabe, ellos sabían que la posibilidad de ser electo era bajísima. Bueno, pero ellos tipos tienen un seguro, que es un seguro literalmente económico, empresarial. Bueno, pero eso es una pregunta abierta. Y el tema de
de las varias especies, si aquí la tengo, creo que se los puedo mostrar cómo hay distintos tipos de trayectoria en función de los números de capitales. El problema es que ¿quién te da? Aceptar. ¿Aceptar? Sí. Ya. Ah, no, se lo voy a mostrar acá. Bueno, no todas las, dependiendo de cuántas especies de capital uno posee y va acumulando, eso va abriendo perspectivas de carrera. Pero al quedar atado a una especie también la estrecha, por ejemplo. Pero bueno, esta es la cosa que está en lectura, pero es una versión antigua. Pero quiero mostrar un poco las tablas para mostrar cómo los individuos se diferencian en función del número de especies. ¿Cómo? Creo que las tablas las tengo en otro archivo. Sí, las tengo en otro archivo. Si tuviésemos internet se las puedo bajar, pero para mostrarles eso. Pero bueno, es un poco eso. Entonces, me hizo recordar algunas referencias cuando aludía a la sociología de la religión de Weber. Hay un artículo de Bourdieu que se llama Elementos de teoría de la religión de Weber y que Génesis y estructura del campo religioso. ese otro y que sintetiza esas 200 páginas de economía y sociedad. Así es. Y ahora también cuando mencionaba lo de que el arte nada es genialidad, Vargas Llosa en su ensayo sobre el poder demostraba cómo la creación de Madame Bovary no fue genialidad, sino fue trabajo y una condiciones económicas. Así Y es. luego también aumentaba lo mismo. Pero mi pregunta va en relación a lo que dice el profesor Ramos del capital religioso, porque en un texto de Bourdieu que se llama La Sagrada Familia y algo más, no recuerdo su título, él mostraba que en el obispado francés el capital heredero era determinante, incluso dividía los obispos franceses entre herederos y oblatos. Acá en el mundo político, como usted muestra, pareciera que tiene un rol, no sé si es marginal, pero no tan predominante. ¿Los herederos? Sí. ¿Por qué le pregunto esto? Porque yo de alguna forma participé en sus conducir de político, con imaginación, entrevistando políticos. ¿Con la cafeta? Sí. Ah, escucha. Ah, Sí. no sabía. Ya. Y por eso le pregunto, porque yo entrevisté a varios. Recuerdo solo un caso de una persona que era Ignacio Walker Pérez. Ignacio Pérez Boca. Ignacio Pérez Walker, que la web era diplomático, etc. Pero había hablado con 3 o 4 personas que venían del mundo rural, papá analfabeto, entonces era un contexto socioeconómico terriblemente diferente. Entonces quería mostrar que los políticos, acá usted lo dijo que el capital estudiantil predominaba, pero cuál fue, y que podríamos decir, tiene predominancia humanitaria, porque era muy distinto. También, Bueno, aquí está, claro, lo que pasa es que el artículo no lo tengo bien en la cabeza, pero aquí está. Estos son las distintas especies, estos son los individuos que poseen solo una especie de capital. Son 93 gallos, solo una. Y ahí se distinguen las distintas subespecies. Y después vienen los que tienen dos subespecies, 3 especies de capital, 4, y hay indios que tienen hasta 5, son muy pocos. ¿Ah? Pero ahí les tendría que mostrar todas las tablas y discutir en consecuencia. Mira, el tema del capital familiar es muy importante. Nosotros en esa encuesta que hicimos teníamos preguntas sobre, como no era una encuesta sobre familias políticas, yo ahora voy a partir otro proyecto sobre eso, tenía preguntas no muy profundas sobre el tema, teníamos preguntas sobre padre y madre, primero si eran militantes, y si era de es que habían varias preguntas, habían militancia del padre y militancia de la madre, preferencia política según eje derecha-izquierda, padre-madre, y teníamos preguntas sobre cargos ocupados por abuelos, abuelas, padre, madre y suegros. Y suegros al plural, para que vengan para la administración. Pero bueno, entonces, eso da un proxy de herencia, pero no solamente de herencia, ese es el problema, también de
generación de capital por la vía de la alianza, que es el matrimonio, para hacer estudios más en profundidad sobre el capital familiar político heredado, habría que construir otro tipo de cédula de entrevista, mucho más sistemática, donde incluso uno debería tener en la cabeza de qué tipo de familias políticas estamos hablando, porque pueden haber acá dinastías de partidos, pueden haber dinastías políticas locales, pueden haber dinastías nacionales, vale decir, varios tipos de herencias metidas, pueden haber dinastías híbridas en esto. Y para eso hay que hacer preguntas ya sobre la parentela extendida, es decir, ya no solamente abuelo, abuela, también los tíos, primos, en fin, ese tipo de cosas, pero eso no lo tengo. Por lo tanto, ahí no me atrevo mucho a opinar. ¿Y qué es lo que predominaba en esto? Lo que predominaban eran el capital político oligárquico en esto. En Chile no se puede hacer política accediendo al campo político central sin pasar por los partidos. Y sin pasar por los partidos ocupando cargo de eso. A grandes números. Sí, es sorprendente, gente enorme, gigante. De varios campesinos, acá tenía una pregunta. Sí, respecto al tema del capital, ¿cuál es el recurso que se acumula? Es decir, varía el recurso que se acumula a partir de la especie. ¿Cómo? ¿Es un mismo recurso el que yo acumulo? Las especies son distintas formas de acumular un mismo recurso, o distintos recursos acumulados de manera... Las dos cosas pueden ocurrir. Uno puede acumular... No hay una sola moneda de cambio. Claro, uno puede acumular solo una especie, pero uno puede... Pero esto se ve a lo largo de la trayectoria del individuo. O uno puede acumular a lo largo de la trayectoria larga, aquí son 20 años, en realidad sería sacar con más tiempo, acumular más de una especie. Y al momento de acceder al campo político formal, nosotros en Chile tuvimos la ventaja, entre comillas, de que antes del 90 no había cargos políticos en competencia, porque había dictadura. Por lo tanto, nosotros podemos decir, aquí hay un tiempo cero. 11 marzo del 90 es el tiempo cero. Y la pregunta que me hice fue, ya, ¿con qué capital llegaron los individuos a ocupar la primera posición? Algunos llegaban con una especie, otras con dos, otros con tres, ¿ok? Y a partir de ahí uno puede rastrear los individuos que ocuparon más de una posición y mostrar cómo evolucionaron. Pero en 20 años. En 20 años. Les doy un ejemplo. Camilo Escalona, al año 90, tenía solo una especie política de capital, que era una especie política de corte oligárquico. Punto. El Camilo Escalona de hoy es un Camilo Escalona que acumuló la posición de, no solamente de diputado, sino también de senador, presidente del Senado, presidente del PS, porque en el 90 Camilo Escalona no era presidente de la socialista, fue después, es decir, el tipo acumuló muchísimo poder. Estoy usando un ejemplo gráfico para que nos entendamos. Eso significa que él tuvo, si uno quisiera usar el lenguaje de la generalidad, uno diría, él tuvo la habilidad, pero que no es una expresión que a mí me conversa, tuvo la habilidad para acumular poder en clave de acumulación de distintas especies. Lo que yo digo es, el tipo, sin emitir juicio de opinión, el Camilo Escalona acumuló distintas especies de recursos, sin cargar la noción de capacidad brillante. Eso es más bien lenguaje metafórico, es demasiado metafórico, ese es el problema. Una mención a eso. Weber y Mitchell, que trabajan más o menos en el mismo tiempo, trabajan juntos, de hecho, por las cartas uno puede notarlo. El tema del liderazgo carismático y la función, están viendo principalmente partidos norteamericanos, alemanes, funcionamiento del liderazgo, etc. Uno de los casos del presidente del Partido Socialista, el SPD alemán, esos Mitchell. Sí, los trabajan, o sea, están las cartas en el libro de María Dennison. Es un capital excepcional. Si el capital inicial se genera en una coyuntura excepcional, ese capital carismático no puede sostenerse indefinidamente en el tiempo. De hecho, los que mejor han tratado este tipo de temas en tema de carisma político son los que han trabajado sobre Perón
no es lo mismo el primer Perón que el segundo. Algunos hablan del tercero, porque el tipo varía. Cuando Perón cuando se genera un partido, que es el PJ, el Partido Justicialista, el capital de inicio ya dejó de ser el mismo. Es el Perón, eso es la rareza de los argentinos, es que el capital asociado a la persona de Perón pasa al instituto, ingresa. Ahí ya él dejó de ser únicamente un líder carismático. Usemos un ejemplo chileno, Lagos. Lagos tuvo un componente carismático en su liderazgo, el dedo. No, pero es relevante porque ese fenómeno se dio en un momento crítico, ese acto. Pero yo no tengo ninguna duda que Lagos, no es que el capital político inicial de Lagos era el dedo. El tipo ya venía de antes con capital político acumulado. Era miembro del Comité Central del Partido Socialista, uno de los partidos socialistas, en fin, había varias cosas que ya tenía trayectoria. Eso lo complementa. Y después del dedo de Lagos, ya después fue ministro, en fin, ya quedó un poco en el olvido. Esto se va hibridando. Aquí hay toda una dimensión, hay una dinámica en la acumulación de capitales que solamente se puede rastrear empíricamente. Tenemos 10 minutos. Profesor, acá. Sí, tenemos unos 10 minutos. La primera pregunta. Ya, ahí. Gracias. La primera sería, de todo el estudio que hiciste, si lograste definir cuál es el origen, digamos, del capital, o si hacen análisis territorial en Chile, por ejemplo. Territorial en Chile. Ya, si lograste determinar, o todo centrado en Santiago. Esa es una consulta. La segunda tiene que ver con algo que el profesor había señalado y que está relacionado con el tema de los movimientos sociales. Hoy día, o más bien a partir del año 2010-2011, se está generando una gran generación de capital político, por así decirlo, pero a nivel de los movimientos sociales, fundamentalmente. Ya tú señalaste que si ese capital político no está coordinado o no está articulado de un partido político, se va a perder. ¿Ya? También, de alguna forma, también Salazar, García, y también lo han planteado, y no hay problema de eso. Entonces, la consulta en este sentido es, ¿existe alguna otra alternativa? Porque los países se van a seguir existiendo, ¿ya? Y la idea, digamos, es que ese capital de alguna forma fluya algo, porque ahí hay una experiencia general y además si hacemos las élites políticas en general, digamos, van perdiendo esa conexión con el movimiento. ¿Cómo, si has logrado vislumbrar cómo se puede articular algo relacionado con el que está generando el movimiento? Sí. Sí, cortita, nomás que tuviste al principio que planteaba, digamos, que el elemento como personal no tenía nada que ver en el desarrollo del capital. O sea, nunca lo he considerado así, una conclusión a la que llegaste después de la discusión, como las atribuciones más personales, ¿no? O sea, no están en juego, cero, así, porque también podría explicar el hecho de que algunos se mantienen y persisten, o sea, tener temas de perseverancia, no sé qué, de ser capaz de leer mejor ciertas cosas, de tener, no sé, hablar mejor, ¿no? ¿Cómo lo sostiene, digamos, y que no lo incorpore en ningún momento? Sí, te quiero preguntar por una persona en específico, Josefa Errázuriz, y su capital, ¿cuál es su capital inicial? No sé qué lo tiene. Si bien tú estás centrado en el capital político, por otro lado estás estudiando la trayectoria de dentro y la situación dentro del campo político. La pregunta es, ¿qué pasa con el capital económico? Porque gente como, qué sé yo, Rodney o el Frey o algo Frey acá, la plata, o sea, los fondos que tienen, es muy importante porque eso es invertible, o sea, en los fondos, la plata es invertible en, por ejemplo, Estados Unidos en grandes campañas electorales, y en este momento en Estados Unidos tener capital económico es muy fundamental para la actividad política. O sea,
es un asunto de la movilización del capital económico y su reinversión y su transformación en capital político. Entonces, ¿cómo tú metes eso dentro de tu análisis? Ya. A ver, primero sobre la relación entre capital y movimientos sociales. A ver, el gran problema de los movimientos sociales es que no generan instituciones. Por lo tanto, esa es la razón por la cual la literatura sobre movimientos sociales muestra tan bien, sobre todo el trabajo de Charles Tilly, muestra tan bien el carácter fluctuante de los movimientos sociales. De hecho, hoy día estamos más bien ahí, estamos bajando en intensidad de movimientos sociales. Eso significa que los individuos que se hicieron conocidos y empezaron a albergar algún tipo de ambición en política, se encuentran ante la pregunta de cómo capitalizar individual y colectivamente en términos políticos lo que se produjo en el año 2011. Camilo Ballesteros y la Camila Vallejo lo tenían resuelto desde un inicio. Ellos son militantes de partido. Ellos son comunistas. De hecho, Ballesteros va de candidato a central de alcalde. George Jackson, que yo me junto bastante con él, porque estoy tratando de llevar en sus cosas, porque en la política está siendo un poquito aburrido también. George Jackson está armando un partido, y lo más probable es que tome una forma de partido pirata. ¿Te han oído hablar del partido pirata? Que es la gran onda europea, no se pasa. El partido pirata nace en Suecia, la lógica de los partidos piratas, y han tenido un éxito increíble en Alemania, en algunos landers. Y es un partido que nace en el contexto de lucha por los derechos de libre acceso a información en la web. Y el partido pirata alemán, que ya hay varios landers que tienen diputados, hacen todo partidos por internet, todo, y ellos mueven una noción que es bien curiosa. Ellos hablan de la democracia líquida, líquida en el sentido en que todo tiene que ser objeto de deliberación, y por tanto tienen que haber momentos de votación, pero después de deliberar por internet, entre todos. Y sobre los temas, la asamblea. Sí, pero por la asamblea, no, está bien, la asamblea. Claro, y todo esto en los temas más variados. Pero ya son temas increíbles. Bueno, George Jackson de algún modo está haciendo eso, por lo tanto está pensando en la política, tal como la conocemos. Para serle franco, yo soy re amigo de Gabriel Salazar, pero yo esta idea del sujeto colectivo, que no lo vemos por ninguna parte, yo no lo veo por ninguna parte, en primer lugar. Y en segundo lugar, si no pasa por el camino de los partidos en un país como Chile, salvo desplome de los partidos políticos, ahí ya empezamos a hablar de otra cosa. Pero eso no está ocurriendo. Si no se pasa por el lado de la competencia entre partidos, me parece que todo lo que hemos visto con cierto asombro, y con mucho asombro para algunos, se va a perder. Ahora, tú preguntabas sobre el origen territorial del capital, es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos preguntas en la encuesta, si los individuos empezaron su trayectoria pública como dirigentes vecinales, ese tipo de cosas. El que más está trabajando ese tema, yo no me he metido mucho en eso, es Gonzalo de la Maza, en el marco de este mismo estudio, porque era un investigador mío en el proyecto. Pero hay una cosa que uno, en la dimensión territorial, que uno puede ver, nosotros tenemos una pregunta que la vamos a georreferenciar ahora, la vamos a llevar a mapa. Nosotros tenemos preguntas sobre dónde vacacionan las personas. Y esto es súper importante, tú te lo debes abordar. Esto es súper importante. ¿Por qué estar allá? Muchos de ellos, incluso ya tenemos más o menos localizados los parques. Vacacionan juntos. El cuarto de la muestra van juntos. Eso es una manera de reproducción del capital político en espacios informales que es brutal, brutal. Si además le agregamos otras dimensiones territoriales de reproducción del capital a través de la primogenitura, donde estudian, se mueren. Es decir, es puro relato, pero hasta el 8% en los mismos colegios. Bueno, eso sobre la dimensión territorio y capital. Sobre el problema José Ferraz, y yo no lo conozco bien, todo lo que les puedo decir es que voy a votar feliz por ella, voy a votar por Providencia,
pero sí sé que ella fue comunista y sí sé que fue dirigente vecinal durante años. Por lo tanto, ella no es una parecida. Y además ella tiene una ventaja, tiene un apellido que que permite condiciones de rápida identificación de alcurnia, si ustedes prefieren, en una comuna tan fija como Providencia. Por lo tanto, ella no llega a dar nada. Y capital por oposición, o sea, yo tengo capital porque soy el único que le puede ganar o que tengo la bandera en contra de la B o en contra de Pinochet o de quien sea. Mira, si no fuese porque aquí pasaron varias cosas, pero habría que hacer un estudio más sistemático, pero es bien interesante más caso. No es normal que un candidato de centro-izquierda gane en Providencia. Eso no es normal. De hecho, lo normal es que José Ferraz izquierda. Lo que pasa es que si gana, como existe una alta probabilidad, es porque Cranston se metió, es porque la B se metió en un tremendo lío con la cuestión de Cranston. Eso fue fatal. Más la repre en los colegios, desalojo, bueno, se enredó en temas que yo les quiero recordar que hace 4 años atrás la B sacó más del 60% de los votos. Y hoy día está en la agonía. No es normal. Ahí pasó algo que en base a esta combinación de factores, una candidata medicinal que además gana una primaria, chica, mal hecha, lo que sea, pero primaria al fin, contra los partidos. Ella era la candidata de los dirigentes sociales y a esta altura de los movimientos sociales, porque la candidata de los dirigentes estudiantiles. Ahora es de los movimientos sociales. Claro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se produjo algo que cambió. Esta no es la misma José Ferraz de hace 6 meses. De hecho, yo hace 6 meses no sabía que existía. Pues es verdad. Les mentiría si les digo otra cosa. Yo no tenía idea que existía. Yo daba para mí esa elección. Siempre ha sido como una elección perdida. No hay nada que hacer. Y se produjo todo lo que se produjo. Respecto al tema de los atributos personales, es una buena pregunta. Lo que pasa es que el tema de los atributos personales nosotros tenemos demasiado la retina por las encuestas. Los atributos personales de los ministros, de los presidenciables, que bajan, suben. Para decir verdad, esos fenómenos existen, eso existe, esos atributos tienen cierta importancia, pero son dimensiones más bien de superficie del liderazgo político. Yo les podría citar una gran cantidad de ejemplos, por ejemplo, de grandes oradores, vale decir, un atributo individual, que les terminó yendo preso en la política. Les doy un ejemplo, Ricardo Mazábal, que además de ser gran orador, fue presidente del sindicato de los banqueros Banco del Estado, fue presidente de la Bolsa Cristiana, fue senador, fue de todo, desapareció la política. Por eso les digo que aquí esto de los atributos personales, si bien existen, no son constitutivos de capitales. Por eso que son más de superficie. Mientras que la noción de capital alude a una cosa más profunda, incluso más intangible. Y respecto del problema del capital económico, por supuesto yo no ignoro que el capital económico importa mucho en la política de hoy día, por supuesto. Pero no es por ser millonario que uno puede ingresar así como así al espacio político norteamericano. Un ejemplo. Ross Perot fue un multimillonario norteamericano que se enfrentó hace 8 años atrás a la elección presidencial. Salió con 4%. Multimillonario. O sea, gastó mucha más plata que todos los candidatos juntos. Y después preso. Eso significa que el capital económico o el carácter o la condición de ser millonario no garantiza por sí solo, es decir, no es un capital en sí mismo, no es una especie de capital del mismo modo que las otras especies que distinguí, suficiente para acceder al campo político. No es una subespecie en sí misma. El ejemplo de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera no es porque haya sido millonario que fue presidente de Chile. Es porque Sebastián Piñera tiene, y aquí habría que rastrearlo de manera más empírica, él tiene capital político familiar, y además que no era de derecha, era de moda cristiana. Él tiene capital político propio, porque, y que no está ligado a la fortuna solamente, él fue senador, fue presidente de partido, y así sucesivamente, es un tecnopol de derecha, es decir, tiene muchos recursos, muchos, en donde la dimensión económica del capital existe, que duda cabe, pero creo que no es lo más importante. A eso me refiero. Creo que funcionalmente hablando,
cumple un poco el mismo papel que los atributos personales. Creo que es también una dimensión más bien de superficie, el capital económico. En este sentido, sería injusto decir que Sebastián Piñera es lo que es porque es millonario. No es, creo que es más complicado. Perdón, pero por ejemplo en el Congreso de La Serena del año 94, creo que hay una denuncia de Harpa que dice, que señala y que se reitera durante varios meses, de que muchos de los consejeros electos estaban contratados en las empresas de Piñera. Entonces, y el caso de Errázuriz, que también tiene un partido, una organización con, básicamente con gente de una empresa, que luego las desarma también, o sea, desarma un partido entero, logrando un 20% de la elección, o por lo menos incidiendo concretamente en por lo menos la elección de un candidato presidencial de la elección. O sea, no es tan irrelevante el factor. No, eso es relevante. No, si tienes razón en eso, sí. Piñera, efectivamente Piñera literalmente se compró a Renovación Nacional en un determinado momento, para ganar el famoso Consejo General. Lo mismo hizo hoy día Carlos Larraín. Carlos Larraín se compró, le financió la campaña de diputados de varios diputados de RN, y por eso es que la disidencia es tan chica. Eso es cierto. Lo que pasa es que no es suficiente. El disponer mucho dinero puede ser suficiente para ganar una elección, pero no para permanecer en el campo político. Piensen en la trayectoria o en el destino de Errázuriz, de Francisco Javier Errázuriz. Ahora, o sea, totalmente de acuerdo que no es suficiente, pero mirando la historia pasada, la historia política en Chile, todo lo que es el fenómeno del clientelismo, digamos, se usaba más en la hacienda, ahí el asunto económico era fundamental. Pero no como plata, a eso me refiero. Pero si favores que parte de la sí, pero lo que pasa es que si existe un capital clientelar, pero y esa es la dimensión territorial, el clientelismo, ¿qué es lo que es el clientelismo? El clientelismo es una relación dialéctica que vincula a dos agentes. El patrón, esto lo conozco más bien porque detrás del clientelismo, vincula a lo que se conoce como un patrón y vincula a un cliente. Esa es una relación face to face, personal. Es una relación cargada de afecto. Eso es lo que a menudo no se ve en la discusión pública. Las partes se quieren en el clientelismo. Se quieren, se tienen aprecio. Tanto es así que en una variante del clientelismo en América Latina, que es en Colombia, que se conoce como el compadrago, el cliente le pide al patrón que se transforme en el padrino de su hijo, con el fin de garantizarle protección, fundamentalmente ante el infortunio y la educación, en caso de que el padre biológico desaparezca, muera, o lo que sea. Esa es una relación, por lo tanto, cargada de afecto, pero al mismo tiempo es una relación desigual, asimétrica, porque la necesidad del cliente es absoluta, mientras que la del patrón es marginal, porque tiene varios clientes, hay un solo patrón disponible. Pero es una relación posible porque el hacendado tiene miles de hectáreas y por supuesto, es el dinero, pero no es el dinero en sí mismo. Pero el origen en todo caso es una relación de poder, económica, en el origen. Claro, sí, claro, por y después se continúa. Piensa en Pablo Escobar. Pensando en los aspectos. Pero ahí la pregunta es qué es lo superficial y qué es lo profundo. ¿Ah? Sigamos el debate. Muchas gracias. Thank you.